damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Primera de Corintios. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera Corintios 11. Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. Gracias a Dios, estamos estudiando el libro de Corintios y en la última vez que habíamos visto el capítulo 10, hablaba sobre hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, todas las cosas que uno haga o trabaje es para honrarle a Dios, no para honrarle a hombre ni para exaltarse ante hombre. Si una persona no puede vivir delante de Dios, no puede presentarse delante de Dios, entonces nunca va a poder hacer realmente las cosas para Dios. Siempre va a estar especulando. Si una persona depende de que alguien le observe o le guíe, siempre de acuerdo a... Si hay gente que me observe, voy a hacer. Si hay gente que voy a beneficiarme en algo, hacer estas cosas, voy a hacer. Si no, no me importa ni no me interesa. Esa cosa, Pablo hablaba que no es importante, de que uno tiene que vivir de esa manera, sino que todo lo que haga tiene que hacer pensando en servirle a Dios. Y estaba refiriéndose precisamente a la invitación, la comida, los sacrificios a los ídolos. Por ejemplo, si vos te vas a una carnicería, dice que pedí todo lo que hay sin preguntar. Si te invitan a alguien en su casa, un incrédulo, come todo lo que te sirva en la mesa sin preguntar, ¿no? Por motivo de conciencia. Ahora ahí la cuestión había quedado, entonces si tengo que comer todo lo que me sirva en la mesa, si me sirve un lechón, también tengo que comer. Entonces todo lo que sea aprobado por la Torá. Eso ya es de entendimiento lógico para una persona que conoce la palabra. Pero acá se refiere a cosas ofrecidas a dioses. Si alguien te invita a un almuerzo, un incrédulo, y te dice, esto te estoy invitando para que comas en honor a mi Dios, entonces ahí le puedes decir, discúlpame, pero yo no participo de esas cosas. Ahí sí. Ahora sí te invita porque te cae bien, y aunque eso fue ofrecido a los dioses, pero él no te invita por eso, te invita porque quiere darte de comer, entonces no hay problema. Así se refería. Bueno, y después el versículo 32 decía, para recordar, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Acá aparece tres grupos: judíos,
primeramente. Gentiles y la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios? Los que estaban empezando a creer en Yeshua, en Jesús, como su Salvador, y que estaban empezando a vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. A eso se le llama iglesia. ¿Qué era la palabra iglesia? En griego, eclesía, en hebreo, kehilá, que quiere decir sacados fuera, o salir afuera, o congregarse afuera. Cuando antes se usaba la palabra congregarse, sí o sí se entendía que era salir afuera. ¿Por qué? Porque una casa, por más grande que sea, no podía habitar más de 4 o 5 personas. 6 máximo, una casa. Y todavía en los israelitas que vivían en tienda, ¿podían congregarse bajo la tienda? No. Entonces cuando ellos hablaban de congregarse, ¿qué estaban entendiendo? Hay que salir de nuestras tiendas, hay que salir de nuestras chozas. A eso entendían congregarse. Entonces cuando hablamos de iglesia, se refiere a los que han salido ya de su sí mismo, se puede decir en este tiempo, o de su sistema. De eso. Entonces, cuando dice no se hay, eso es la iglesia, cuando dice acá, ni a la iglesia de Dios, a las personas que ya han salido de este tipo de cosas. No seamos tropiezos, ¿qué quiere decir? Que no es, porque yo tengo confianza, yo tengo seguridad en mí mismo. Yo, por ejemplo, tengo seguridad. Yo creo que estoy con Dios. Yo creo que Dios está conmigo, tengo la palabra. Entonces, eso no vaya a usar para avergonzar a otras personas, para mostrarle menos a otra persona. No vayan a usar su seguridad espiritual para hacerle sentir a otro que lo que los otros hacen no vale la pena y lo que yo hago o lo que yo decido es lo que vale. No vayan a usar su seguridad espiritual para eso. Por ejemplo, ¿cómo yo le haría ofender a los judíos? Yo sé que las costumbres de los judíos no están en la Torá, entonces para mí me importa un comino lo que ellos hagan. Eso yo no puedo hacer. Si yo estoy en una comunidad con judíos, ellos tienen la costumbre de lavarse las manos, de levantarse para orar, sentarse para orar, y yo estoy compartiendo con ellos, ¿qué tengo que hacer? Así también. Tengo que hacer como ellos hacen. ¿Me entienden? No, yo esa cosa no hago porque yo ya no creo en esta. No, entonces yo estoy diciendo tropiezo. Así está hablando. Claro, cosas que no estén quebrantando la Torah. Y no creo que un judío, si vos le decís, mira amigo, con todo respeto, por más que vos tenés esta costumbre, pero esto que vos me estás pidiendo lo que haga, está prohibido por la Torah. Libro que vos creés, que vos defendés. No creo que él se enoje por eso. Aunque vimos que muchos fariseos se enojaron con Jesús. Pero Jesús con toda claridad les dijo, el problema es que ustedes están saliendo de la Torah. A eso se refieren. Cuando se trata de la Torah tiene supremacía en ese punto. Y a gentiles, ¿cómo le voy a hacer tropiezo? A la gente que no cree nada, a la gente incrédula. Maldiciéndole y diciéndole, ustedes son paganos, idólatras, en el infierno están viviendo corrompidos. Yo no puedo actuar así. Simplemente discúlpenme, yo no puedo participar de estas cosas, yo tengo otra fe, por favor, no se enojen conmigo. De esa manera, tratarle a la gente, ¿no? Eso es no ser tropiezo. Eso es a los gentiles. Y a la iglesia, ¿cómo le voy a hacer tropiezo? Cuando yo digo que soy de la iglesia, yo digo que soy hermano, que creo todas las cosas de Dios, pero mi vida es totalmente diferente. Muestro otra apariencia. Entonces la gente mira, qué raro hermano, es raro esa. Acá iglesia, veo. Entonces, esa persona quiere seguir a Dios, pero mi vida no le da fuerza. Mi vida no le hace recapacitar. Eso es el tropiezo para la iglesia. Pablo, ¿qué dice? Atiéndame, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino de muchos para que sean salvos. Atiéndame lo que Pablo dice. Yo no procuro mi propio beneficio. Yo no hago las cosas porque a mí me gusta o no me gusta. ¿Por qué no hiciste tal cosa? Porque no me gusta. ¿Por qué hiciste tal cosa? Porque no, porque quería. No hago por eso. Primero pienso si le va a dañar o afectar a otra persona. Nosotros también, cuando vamos a hacer algo, tenemos que pensar si lo que estamos haciendo le está dañando o no a otra persona. No pensemos solamente en nosotros. Pensemos también cómo le afecta nuestra acción a otras personas. Pablo así dice, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para que sean salvos. ¿Salvo de qué? Porque si yo estoy dando mal ejemplo a una persona, esa persona o va a vivir peor o va a irse.
de lo que estaba queriendo seguir. No, aquí yo no voy a poder seguir con esta clase de gente, mejor me regreso para el mundo. Así va a ser. Salvarse es salir de las cosas mundanas. Entonces, ¿sos creyente? ¿Sos creyente en Jesús? No vaya a hacer que tu vida le sea tropiezo a otra persona. Está diciendo aquí. Y bueno, empezamos capítulo 11, ¿qué dice? Lean bien lo que dice Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el problema es, pero ¿cómo? Y yo tengo mucho defecto, yo tengo muchos problemas. ¿Cómo? Y tu Hugo asunto cuando Jesús ya se dijo, y tú este hijo ya había sido. La evangelio ya se dijo, es la fácil ya. No es muy fácil esto. Vos no complicar la vida que tenemos que hacer. Esto tenemos que, como yo por ejemplo, apenas hoy se haya aguantarse mismo, aguantar a otro. Así muchos pueden pensar, ¿no? Yo apenas me aguanto a mí. Yo no me aguanto luego ni a mí mismo. ¿Y qué le voy a andar aguantando los problemas de otro? Vos me está diciendo que todo lo que haga para no quebrantar a otra persona. Entonces te da una forma. Mira cómo yo vivo. Mira cómo yo camino. Cómo yo ando. No vaya a cargarte de información. Ni cargarte de sabiduría, entendimiento, conocimiento. Mira cómo estoy viviendo. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Pablo. La pregunta. Nosotros al leer esto. Yo a compartirle a una persona. ¿Será que esa persona me responde, no, ¿cómo difícil? Asunto, la facilidad. No, es muy fácil seguir este camino. Y hacen así. Mira cómo yo vivo y seguime. ¿Será que nosotros vamos a poder decirle a una persona? Un poco complicado, ¿no? Mira nomás mi vida. Mira mi ejemplo. Imagínense si nosotros le estamos diciendo a alguien, a una persona así. Estamos echando una carga sobre nosotros, ¿no? De ejemplo a mañana, porque estamos haciendo que esa persona esté observándonos más cada día. Al decirle, imitarme, hacer vivir como yo vivo, entonces estamos haciendo que preste más atención, que ahora me levanto, cómo hablo, cómo reacciono, cómo me visto, todo va a observarme, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo le trato a la persona? Todo me va a observar. Entonces, ese es el nivel espiritual del apóstol Pablo. Y eso es lo que está usando como ejemplo para darle reposo en el corazón a la persona. No te preocupes de cargarte de información. Si no sabes muchas cosas, si no entendés qué significa Shabbat, qué significa celebraciones, qué significa todo esto, seguime, observa cómo yo empiezo a vivir, cómo yo empiezo a guardar estas cosas, cómo empiezo a caminar, y eso nada más hace. Y ya vas a recibir bendición. Entonces, nosotros para compartirle a alguien, no necesitas tener conocimiento de todas las cosas, conocer, que observar nomás cómo vivo yo, qué hago cada día, cómo sirvo a Dios, y Dios se va a encargar de cambiar tu corazón. Sed imitadores de mí. ¿Por qué dice el apóstol Pablo así? Sed imitadores de mí como yo de Cristo, del Mesías. Yo le imito al Mesías. Él no está hablando para que imiten su vida, su andar, sino lo que él está imitando del Mesías. ¿Sí o no? Y si vos vas a imitarle al apóstol Pablo, antes tenés que conocer a tu Mesías. No podés imitar al apóstol Pablo sin haber conocido al Mesías. Y una vez que conoces al Mesías, te vas a dar cuenta que Pablo está viviendo conforme al Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos llegues a decir, yo no puedo. Y entonces, ¿y Pablo quién es Pablo? ¿Por qué él sí puede? ¿Cuál es la diferencia? No, pero que él tiene 3 corazones, tiene 6 riñones, tiene 4 ojos, atrás 2 otra vez. ¿Qué es la diferencia entre Pablo y vos? ¿Por qué Pablo puede imitar a Cristo y vos no podés? Hay una razón. Pablo es de Cristo, es del Mesías. ¿Y vos de quién sos? ¿Quién es tu dueño? Recuerden que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Sino lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, dice. Todas las cosas que ahora hago creyendo en Él,
Eso dijo Pablo. Entonces, ¿por qué puedo imitarle a Cristo, al Mesías? Porque es mi dueño, mi Señor, mi Adón. Ahora, ¿por qué vos no podés imitar sus pasos? ¿Es tu dueño? Pregúntate. ¿Es tu dueño? ¿Es tu Señor? No sé. Sí, Pablo hablaba. Bueno, un texto quiero compartir para comprobemos que cómo le identificaban los discípulos a los discípulos que habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Esto es cuando los apóstoles estaban siendo entrevistados, ¿no?, por los judíos. Y fíjense lo que dice acá. En el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo dice que eran Pedro y Juan? Sin letras. Al decir sin letras quiere decir no eran hombres estudiosos, no eran muy conocedores de la ciencia del hebreo, sino eran gente del vulgo. ¿Qué significa el vulgo? Gente normal, gente común, como tú o como yo. Así. No eran ningunos eruditos en letras, en investigaciones. Pero cuando le escuchaba hablar, cuando le escuchaba interpretar la palabra, interpretar la escritura, no, estos tipos estuvieron con Jesús. Porque ellos solamente cuando se enfrentaban con Jesús, veían que Jesús así le hablaba, así le decía, les sacaba la Torá, les sacaba los escritos, los profetas. Era terrible. Y ahora estos hombres están hablando igual. Y ellos lo conocen, estos son hombres pescadores, hombres comunes. ¿De dónde están sacando todas esas cosas? Ellos estuvieron y anduvieron con Jesús. El haber vivido y convivido con Jesús durante 3 años hizo que se le pegue su roncha, su enfermedad para ellos, ¿no? Sí, eso nada más. Significa que ellos estaban siendo ahora, ¿qué cosa? Imitadores. Imitadores. Vamos a ver si es señales antes del fin. Es Lucas. Vamos a Lucas. Sí, Lucas 21. Sí, Lucas 21. Atienda acá lo que dice Lucas 21. Señales antes del fin. Estábamos en el contexto de que haber vivido con Jesús, haber andado con Jesús, te hace que vos automáticamente se te pegue todo lo que aprendiste de él. Miren lo que le dice acá él mientras vivía. 21:14. Poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Atiendan muy bien lo que dice acá. Pemoí la pende corazón, veani, se pesaja esta. No vayan a planear ustedes cómo van a defenderse de los que le van a acusar. Porque yo os daré, que dice ahí, palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Yo les voy a dar una enseñanza correcta, palabra de sabiduría, que nadie va a poder contradecir, dice. Cuando ustedes sacan la escritura, la palabra de Dios, ¿quién puede contradecir? No, pero acá dice, acá le muestra. Sí, pero ese ya pasó, así se puede decir. Vale ese argumento, ese ya no se hace más. No vale ese argumento. Entonces, no, explícame por qué no. Y porque, no sé, no se hace más. No va a poder. Entonces no hay que pensar en defenderse cuando vos querés justificar con tu ideología o pensamiento. Entonces vos te apartás ya de la enseñanza de Dios. Dios ya le estaba diciendo a ellos, estos que les estoy enseñando, ustedes hablen nomás estas cosas y nadie va a poder contradecirlo. Nadie va a poder oponerse a sus verdades. Así le está hablando. Bueno, ahora sí volvamos a Corintios. Bueno, eso es lo que sale en el capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como las entregué. Pablo le está diciendo, estoy contento porque retienen las enseñanzas que yo les di, a pesar de que ellos tenían muchas dificultades, pero están guardando las palabras de Dios. Pero, siempre hay un pero. Y había dificultades en esa iglesia. Estábamos viendo todos los problemas que había, desconfianza, falta de autoridad. Algunos creían en tal persona. Pero las instrucciones que les dio hacían. Pero la autoridad y el trato entre ellos había problemas. Y hay algo que acá le está enfatizando. Miren lo que dice. Pero quiero que sepáis
que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Y qué palabra más complicada, ¿no? Saben acá. Primero, Pablo le está queriendo hacer entender a ellos cabeza. Acá la palabra cabeza representa autoridad. Y yo hice un dibujito donde hay un triángulo. Y la cabeza, la Biblia dice, es Dios. Abajo, Cristo, esposo, y cierra el triángulo la esposa. La base, que sostiene todo. Arriba, esposo. Ahora, cuando habla de la cabeza cubierta, muchas personas han pensado que es de ponerse velo, ponerse así, y que el hombre no tiene que orar con nada arriba porque está menospreciando sobre su cabeza. Vamos a ver si eso es lo que está refiriéndose. Dice, todo varón que ora, versículo 4, ¿no? O profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ya. ¿Entendimos ya qué es cabeza? ¿Qué era cabeza? Autoridad. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando dice que vos orás con la cabeza cubierta? ¿Será que a poner algo, un talit? Porque los judíos oran con talit. Ahí si esto es así como Pablo está diciendo, Pablo está rompiendo la Torá. No usen más talit para orar. Están afrentando su cabeza. No, él no está usando, no está queriendo explicar esas cosas. Sino si una persona ora bajo la autoridad de otra persona, de otro líder, afrenta contra su cabeza. ¿Qué es cabeza? Contra su autoridad. Si vos estás orando en el nombre de tal iglesia, en el nombre de tal pastor, si vos en ese nombre estás, por ejemplo, y Señor, gracias porque a través de la iglesia yo recibo bendición y a través del pastor, el pastor me bendice. ¿Escuchaban ya ese tipo de oración? Constantemente escuchan en su oración, iglesia, pastor, iglesia, pastor, iglesia, pastor, iglesia, pastor. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es su cabeza? La iglesia, o sea, el instituto, la congregación y el hombre. A eso se está refiriendo. Afrenta contra su Señor. Es por eso que las religiones de hoy, las congregaciones de hoy, ¿qué es lo que le implantan en la mente a las personas? Existe la autoridad en la iglesia, existe la jerarquía, pero tienen órdenes y propósitos. Una persona que está, por ejemplo, como pastor, está como para ser el jefe, el que manda, o según la Biblia, está como para servir, dice. Es un servidor. ¿Servidor de quién? De su cabeza. Entonces, si yo soy servidor de mi cabeza y todos ustedes tienen su cabeza que es Cristo, mi enseñanza tiene que ser sobre ese Mesías, sobre esa cabeza. Eso es lo que yo tengo que enseñar. Entonces, cada varón, acá dice, porque, versículo 3, pero que quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Todo varón tiene una cabeza, se llama Cristo. No fulano de tal, mengano de tal, ni fulano de tal. Cristo es su cabeza, el Mesías, el Rey, única cabeza. Entonces, si yo soy el pastor, el que predica, yo no soy cabeza de nadie. Si yo digo, yo soy la cabeza de ustedes, entonces, y ustedes tienen que orar entonces en mi nombre, o aunque no oren en mi nombre, pero bajo mi sujeción, entonces yo estoy afrentando a Cristo. Así está explicando aquí. Terrible, ¿no? Si hoy vemos cómo están las denominaciones, es muy terrible. ¿Qué significa orar? Que significa que vos estás compartiendo tu corazón con Dios. Pero si vos tenés otra autoridad, entonces vos le estás rechazando a tu autoridad y usando esa autoridad. Vamos a ver Apocalipsis, un texto importante ahí en Apocalipsis, que Jesús hablaba a una iglesia. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, fíjense un poco lo que dice el mensaje. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda por medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, versículo 2, y arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Toda la alabanza que le está dando a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado, atiéndame lo que dice ahí, tu primer amor. Amor, tu primer amor quiere decir lo que el Mesías hizo por nosotros. Que Él fue el que se entregó, el que nos rescató, por lo tanto ese es su primer amor. Gracias a quien nosotros hemos conocido todas estas cosas, toda la palabra, gracias al Mesías, gracias a Cristo. Entonces, ¿quién sería nuestro primer amor? El Mesías. Acá dice que le has dejado eso. Has dejado tu primer amor. El que te introdujo a todos estos conocimientos, a que seas fiel en la palabra, le has dejado. ¿Y por qué? Vamos a ver. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es lo que empezaron a dejar los efesios de hacer? Empezaban a dejar de confiar en el Mesías. Y empezaban a creer en sus acciones, en su esfuerzo y en su trabajo. Eso empezaban a hacer. Empezaban a creer que eran fieles delante de Dios. Empezaban a creer que eran capaces delante de Dios. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas. Atiendan bien por qué le dice, tú aborreces a los nicolaitas. Ahora, cuando le está haciendo entender que tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, le está haciendo entender, tú le aborreces a los nicolaitas, pero estás convirtiéndote en nicolaita. ¿Entiendes, no? Le dice, hermano, que quieren someter a las personas, que quieren, yo no voy a permitir que nadie les someta, ni nadie me someta, pero vos estás queriendo que otros se sometan a vos. Así le está explicando. Está queriendo cambiar de líder. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nicolaita, la palabra nicolaita es hombres que gobiernan al pueblo. Esos son los nicolaitas. Gobernadores del pueblo, gente que domina al pueblo. Este movimiento salía, un grupo de líderes que se dedicaba a poder manipular la mente de las personas para gobernarlos, para controlarlos. A vos no te gusta, iglesia de Éfeso, esta clase de gente, porque a mí no me gusta también. Pero has dejado tu primer amor, así que arrepiéntete. De lo contrario, vas a empezar a vivir su estilo. Si no volvés al camino correcto, a recordar tu primer amor, tu autoridad, tu cabeza, te vas a volver un nicolaita. Así le está hablando. Nos vamos a Corintios. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Entonces entendemos ya que se refiere a la autoridad. Si vos orás o profetizas, ¿qué es profetizar? Profetizar, enseñar, transmitir un mensaje, llevar una profecía. Eso es profetizar, que vos estés transmitiendo algo a las personas. Cuando vos haces eso, en el nombre de tu líder, o tu congregación, o tu denominación, o tu, qué sé yo, le afrentás a tu cabeza. Cuando vos en vez de enseñar la palabra de tu maestro, de tu Mesías, enseñar lo que te enseñaron, que no es la enseñanza de tu Mesías, te está oponiendo a él, está rechazando tu cabeza. A eso se está refiriendo. ¿Se entiende, no? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Ahora versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora habla de la mujer. Y algo interesante aquí. Toda mujer que ora o profetiza. O sea, la mujer puede hacer oración también. Cuando se refiere acá a ora o profetiza, no se refiere en su pieza, en su casa, solita. Se refiere a orar o enseñar en público. En público. Entonces, si yo le digo a la hermana fulana pasada a orar, ¿es legal o no? Es ilegal? Hermana fulana, hoy te toca orar, pasada a orar. Según esta palabra, ¿puede orar o no? Puede. Toda mujer que ora, el único problema que no tiene que tener, no tiene que orar con la cabeza descubierta. Y otra vez, entonces tengo que ponerme un velo. Así nosotros vamos a entender, ¿no? Pero ya que hemos ido al contexto de qué es cabeza, autoridad. ¿Qué significa la mujer que puede presentar su oración, presentar su mensaje
a la congregación. ¿Qué significa? Está bajo autoridad. ¿Me entienden, no? Bajo autoridad. Yo soy una persona que tengo mi cabeza, mi líder, mi maestro, o sea, mi superior, que es mi esposo. Pero una persona que quiere profetizar o quiere orar sin autoridad es considerada, atiendan lo que dice acá, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que se hubiese rapado. ¿Y qué significa rapado? Acá pelado. ¿Y por qué Pablo usa este término? ¿Qué es lo que quiere decir con raparse? Una mujer que pasa acá y quiere orar, quiere enseñar, pero no tiene autoridad, ¿por qué le compara con alguien que está rapado? Y esto vamos a hablar un poco de cultura, de costumbre. Y hay que entender esto porque si no, no vamos a comprender lo que Pablo dice. Y le voy a dar algo que me tocó a mí vivir, la costumbre en Bolivia. En Bolivia a las mujeres se le dicen cholita, las paseñas, tienen su cabello bien largo es. Un día nosotros quisimos hacer una presentación de mujeres bolivianas tradicionales. Entonces algunas hermanas de la iglesia se pusieron la ropa tradicional de La Paz, aunque ellos eran de Santa Cruz. Iban a venir muchos paseños, íbamos a hacer un campamento, entonces nosotros para honrarle a ellos, las hermanas iban a cantar una alabanza con su traje tradicional. Pero ¿qué pasa? Que algunas de estas hermanas tenían el pelo corto, no corto, sino así, corto, acá ¿conocen recorte taza, así, no? Sí, corto. Entonces, yo, ¿qué problema? Yo no entendía. Después cuando pasaron, muchos hermanos se reían, o qué ofensa, o se molestaron, porque esas hermanas pasaron a cantar. Y algunos reclamaron luego, esto es una vergüenza para nuestra cultura. Entonces le está demostrando que nuestras mujeres pueden degenerarse. Yo no entendía de qué estaban hablando. Esto quiere enseñarnos que jamás la ropa paseña es sagrada. Después un día yo, ¿qué es lo que pasa? Se enojaron los jóvenes. Cuando la gente imposible, por eso. Yo pensé que estaba haciendo algo bueno, había sido algo terrible. Ese cuando no sabe. Después me explicaba un hermano lo que pasa, que en Bolivia, cuando se le descubre a una mujer casada, así en fragante o en adulterio, su marido lo primero que hace es cortarle su cabello. O el pueblo luego le corta así. Entonces cuando alguien ve andando una mujer con el cabello corto, ¿qué quiere decir? Es una adúltera, es una pecadora. Eso significa. Entonces ni siquiera ellos quieren que use más su vestimenta de paseña, porque ellos consideran que la vestimenta de paseña es un honor, como casada o señora. Eso yo escuché en Bolivia, pero investigando la cultura griega, corinta, dice que las profetisas, y ustedes saben ya que en esa época ¿a qué se le llamaba profetisa? Se pelaban la cabeza, pelado como así. ¿Por qué? Porque dice que a los marinos y a los hombres que venían a servirse de estas cosas, le parecía muy atractivo, muy sensual, la cabeza pelada. ¿Qué le parece? Entonces todos tenían la cabeza pelada. Entonces, ¿quiénes eran estas mujeres? Mujeres que servían para prostitución, ahí en Grecia, las que servían a los dioses. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está queriendo hacerle entender acá? A alguien que pasa y ora sin tener autoridad en su casa, solo es lo mismo que fuera una ramera, porque la ramera no tiene un hombre que tiene autoridad sobre su vida. La ramera, ¿cuál es su vida? No tiene autoridad. Mejor cortate todo nomás tu cabeza, si no tenés autoridad. A eso está refiriendo. Entonces eso es lo que, y escuché también en culturas, otras tradiciones, que antiguamente tener pelo corto era muy deshonroso para la mujer. Era hasta considerado lo peor. Hoy no sé qué es considerado, pues en ese tiempo así se creía. Hoy puede ser que no, puede ser que sí. No vamos a decir que por eso una mujer que tiene pelo corto es deshonrosa y una que tiene largo es deshonroso. No sabemos. Hoy en día el corazón es lo que cuenta, ¿no? Pero bueno, la Biblia, Pablo nos está queriendo hacer entender ese punto, para entender a qué se refiere, a la autoridad de su marido. Quiere decir que si vos pasás a hablar, a testificar, a enseñanza, pero entender coila de autoridad del hogar,
de la demanda, de la sargenta, ¿no? De la mandada. Dice que muña baila no vale, yo la cuñaban de la mandada. Así dice en su canción, ¿no? Cuña sargenta no escuchaba nunca su música. Terrible, ¿no? Pero esa persona entonces no es digna de orar ni de enseñar nada a los hermanos. Así está hablando Pablo. Y quiere decir que ese era el ambiente en Corintios. Porque la mujer, versículo 6, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Qué quiere decir? Si realmente no quiere no quiere estar así descubierta o, ¿cómo se dice?, rapada, entonces hacer las cosas como Dios dice. Quédate bajo tu autoridad. Entonces y literalmente ellos usaban también el velo. No quiere decir que eso de velo no se usa. Hoy en día en nuestra cultura no se usa, pero en la cultura de Medio Oriente se usaba el velo. Saben ustedes que las mujeres se cubrían completo. Eso significaba honrosa o decorosa. Esa era la cultura de esa época. Entonces, si una mujer entraba nomás así, no, ahora, ¿qué tal, chavo loco? Vamos a ir volando todo su cabello. Entonces, ellos consideran, esta mujer no tiene respeto ni a su marido, ni siquiera seguro tiene marido. Así consideraban antes. Ese era el pensamiento que tenían. Y después dice 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Otra vez, ¿qué significa no debe cubrirse la cabeza? No debe estar sujeto a autoridad de hombre para servirle a Dios. Debe estar sujeto a su Mesías y a su Maestro únicamente. Vamos a ver, antes de continuar, vamos a ver un texto que Jesucristo habló, para ver si Pablo estaba hablando por su cuenta o él usaba lo que su Mesías le enseñó. Hay que ver si él realmente era imitador de Cristo. Mateo 23, ahora sí. Mateo 23, versículo 8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Acá dice el que es mayor, se refiere a una persona que conoce más, entiende más, sírvales. Su entendimiento y su madurez sea usado para poder servirle a ustedes. Por ejemplo, en una casa, si ustedes llegan en una casa y hay puros niños, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tener que empezar a atenderle a esos niños, ¿no? Porque ellos se pelean, se garrotean, todo. Entonces vos sos mayor, entonces como sos mayor, ¿qué tenés que hacer? Servirle. Son puros niños de 5 o 6 años, vos te sentás, no, sírvanme, prepárenme la cena, prepárenme el almuerzo, ¿podés hacer así? No, ordenarle un poco al niño de 4 o 5 años, ahí a Salomón, Juanchi, Josía, ahí Leticia. Entonces preparás y cuando de la cena, el almuerzo, la merienda. O aparte la hora, ¿no? Que hay pasa la cocina. No vas a poder. Entonces vos sos mayor para servir. Por eso sos mayor. En cualquier empresa, ustedes saben averiguar, en cualquier negocio grande, siempre el que trabaja más es el que tiene más alto cargo. Lo normal es así. Porque tiene que estar más responsabilidad, tiene que tener ahí. Entonces acá también dice así: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces Pablo está aplicando esta ley para poder enseñar que si una persona no le considera mayor a su Mesías, a su Maestro, entonces le deshonra a él. Nosotros ante él tenemos que pedir y hacer todas las cosas. Entonces en su nombre estamos sirviendo y trabajando. Otra vez, 7. Porque el varón debe cubrirse la cabeza, no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Gloria, la palabra gloria es Shekinah, que significa presencia divina o manifestación divina. Dios dice que le llama al varón la presencia divina de Dios. Así le llama. Su manifestación, dice. ¿Por qué? Porque un día iba a venir una persona con representación de varón que iba a representar a Dios, con forma de hombre, que fue nuestro Mesías. Por eso era sombra el varón de representación de Dios. Y después que dice,
es imagen y gloria de Dios, y la mujer es gloria del varón. ¿Esto qué significa? Si nosotros somos como varón la gloria, la representación, la imagen divina de Dios, ¿qué es la mujer? Dice. La imagen divina de el hombre, dice. Lo que le da la esperanza al hombre. Así es. Normalmente debe ser así. Una vez uno, ay, me cosí un viejo. Algunas veces, ¿no? Pero la Biblia no está diciendo así. Entonces vamos a ver otra vez a unos textos por qué. ¿Por qué es así? ¿Por qué la mujer es imagen y representación? Vamos a primera de Pedro. Para todos los que no creían así. Primera de Pedro. Atiendan muy bien acá, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, y atiendan lo que provoca estar sujeta. O sea, aceptar que tu marido es tu cabeza, tu autoridad. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, la gente que no cree en Dios, la gente que no acepta a Dios, al ver el comportamiento de tu esposa, ya va a creer en Dios. Dios existe. Dios, o existir en todo, y la Dios. La pepe o catuó o dirigirla en Vireco, Dios existe en hoy. Hay por caso. Cuando vea a una esposa sumisa, entregada a la palabra, sirviendo a la palabra, no importa si no le predica nada. Al ver eso, existe Dios. Así dice. Entonces el marido tal vez no sabe predicar, no sabe hablar muy bien la palabra, no puede predicar, pero la gente del barrio, la gente de la persona, al ver cómo su esposa le trata, le sirve, le da todas las cosas, esta persona tiene a Dios. Y claro, para que tu esposa te trate bien, vos tenés que tener a Dios también. El coño la Dios, sí, de tratar moramos ahí. Esa es la verdad. Así está hablando, un caso. Proverbios capítulo 31. Vamos a ver otro caso. Proverbios 31. Y fíjense bien lo que dice acá en Proverbios, muy interesante. Proverbios 31, versículo 10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Virtuosa es dedicada a su vida, a sus cosas, a su familia. Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Y atiéndeme lo que dice el 11. El corazón de su marido está en ella confiado. Quiere decir que puede cenar tranquilamente. Sabe que no hay veneno, sabe que no hay nada de esas cosas. Ay, yo estoy tranquilo porque sé que mi esposa no me va a hacer ningún mal. Eso es el primer punto. Y no carecerá de ganancia, dice. Siempre va a haber, la economía siempre va a funcionar bien. El marido no se va a preocupar, de manejar para irte la administración, porque de manejar por una vez. Vos manejas bien las cosas. Entonces, nunca el marido va a pensar, ay, esta mi esposa, yo le doy la plata en 10. No va a pensar así. Va a estar siempre, no, ella sabe cómo gastar las cosas. Estamos hablando de estas cosas. Está siempre confiado. Le da ella bien y no mal. Primer punto, ¿qué le da? Bien. Bien que es todo lo que sale de Dios. Mal que es lo que se opone a Dios. Siempre su esposa está a favor de las cosas de Dios. Por eso está feliz esta persona. Aunque muchas veces su esposo contradice la palabra. No, la Biblia no dice así, mi marido. Se me da pensando y la Biblia. Hay que equivocar tu sheitena. Ay, cosa en viejo. Cuando es de pie tu más. O sea, es así. Así espiritual ya somos. De carnal mi mía alguna vez. Así. Le da bien y no mal todos los días de su vida. Siempre está sirviendo a Dios. Por eso dice lo, ¿quién la hallará? Por eso está escrito ahí, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Eso es muy importante. Nos volvamos a Corintios, solo para aclarar este punto. Por eso, entonces, la mujer viene a hacer gloria para el hombre, por estas razones. La misma cosa el hombre para hacer gloria de Dios tiene que hacer la misma cosa también. Tiene que ser fiel con Dios. Tiene que ser prudente con Dios, darle bien a Dios y no mal. ¿Sí o no? Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Quién me puede responder por qué ahí Pablo le mete a los ángeles? La mujer tiene que tener señal, dice. Acá dice,
Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Acá Pablo le está metiendo a los ángeles. Señal quiere decir que se tiene que notar que vos tenés esposo. Se tiene que notar que vos tenés autoridad en tu vida, como mujer estamos hablando. Se tiene que notar, claro, si lo vamos a enfocar espiritualmente a vos en tu vida como cristiano, se tiene que notar también que tenés autoridad. ¿Y cómo se nota que tenés autoridad? Con tu vida, con tu trato, con tu manera de ser. Pero ¿por qué habla de los ángeles? Por causa de los ángeles. Y no vamos a entender nunca si no entendemos el principio. ¿Qué ocurrió antiguamente con los ángeles? Vamos a Génesis. Primeramente Génesis 3. Génesis 3. ¿Qué aparece ahí? Versículo 1. Pero la serpiente, ¿quién era la serpiente? Era un antiguo ángel de luz que se rebeló contra Dios y contradijo la palabra de Dios y quiso ocupar el lugar de Dios. ¿Y qué está haciendo cuando ve a la mujer sola, curioseando por ahí? Se le aparece. ¿Cómo estaba la mujer? Sola. ¿Haciendo qué cosa? Curioseando. ¿Qué significa? No estaba mostrando señal de autoridad. No hay nadie a su alrededor y está mirando cosas que no debe. Entonces ya es víctima fácil de estos ángeles. Dice acá, pero la serpiente que era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ya, ella está usando su propia autoridad, ¿se dan cuenta? Ella no está usando la autoridad de su marido. Ella no tiene que responder. Ella tiene, tiene que ir a llamarle a su marido. Marido, acá esta cosa que se llama serpiente me habló así. Pero no necesito del marido. Yo puedo solucionar este problema. ¿Qué les parece ahí? ¿Qué acaba de hacer ella? Acaba de romper su autoridad. Satanás se dio cuenta, esta mujer, por más que tiene cabello, pero tiene de balde su cabello, no tiene autoridad. Porque ella está queriendo resolver la situación. No, ella no tiene que estar sola. Y después ya sabemos todo lo que pasó, toda la historia. Ahora Génesis 6. Génesis 6. Fíjense lo que dice ahí. Versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios, y acá los hijos de Dios, en otras traducciones está escrito los ángeles de Dios, los servidores de Dios. Viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Cómo se dieron cuenta estos ángeles corrompidos que las hijas de los hombres eran hermosas? ¿Cómo te das cuenta vos que son demasiado hermosas? Acá la palabra hermosa ya no se refiere a el elogiar la cualidad de una mujer, sino ya están elogiando el físico. Ellos lo que estaban observando era el físico de estas mujeres. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo andaban estas mujeres? Ya se imaginan ustedes. Mostrando todo lo que no deberían mostrar. Haciendo cosas que no deberían hacer. Entonces fueron víctimas fáciles de estos ángeles que se habían corrompido según el libro de Judas. Ellos abandonaron su morada para corromperse, dice. ¿Se dan cuenta lo que hacían los ángeles? Hoy esos ángeles fueron consumidos. Sabemos nosotros que cuando vino el diluvio, esos ángeles fueron encarcelados. Quedaron sus espíritus, quedaron sus seguidores, su descendiente. ¿Cómo se apodera ahora estos descendientes de estas personas? Utilizando ya hombres carnales o personas carnales. Y tienen la misma mentalidad. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer entender Pablo? Hubo un tiempo en donde las mujeres cayeron víctimas de estos ángeles y cayeron en pecado porque no tenían autoridad. Ahora, pero ellos todavía tal vez eran solteras, no estaban casadas, ¿sí o no? Una vez que yo estoy casada, sí, ya puedo tener autoridad. Pero cuando soy soltera, cuando uno es soltera, ¿tiene autoridad? ¿Quién es su autoridad? Su papá. Así que la mujer nunca vive sin autoridad. Si se divorcia, tiene que volver otra vez a la autoridad de su papá, según la ley. Su papá otra vez queda bajo su propiedad, su autoridad. No puedo, no, papá, yo ya soy grande, déjame vivir mi vida, ya tengo 18 años. No, mañana cumplo 18 años, así que voy a hacer lo que quieran. ¿Será así? No, nada que ver. Según la ley no es así. Cortate nomás tu cabeza entonces, anda acá peno, para que todos se den cuenta
Lo que está queriendo decir, mostrarnos bien nomás lo que son, no vaya a ser falsa. Ahí tenés un súper cabello largo, o te cubrí todo ahí, pero realmente tu vida es corrompida, así está hablando. Y claro, cuando lo transmitimos en el ámbito espiritual general, no le enfocamos ahí para no ser tan duro, mujer, nomás la malevo. También hombre que no se sujeta a la palabra, no se sujeta a Dios, también cae en estas cosas. ¿Estamos entendiendo entonces? Bueno, volvamos a Corintios. Entonces la mujer soltera, su autoridad es su padre. Una vez que se casa, su autoridad es su esposo. Entonces tiene que estar sometida y sujeta a su esposo. Para no ser tentada por el diablo. Para esa razón. Versículo, ¿dónde nos quedamos? 10, ¿no? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Esto quiere decir que para Dios, eso es una ley acá entre nosotros. Pero para Dios no hay diferencia. Tanto mujeres como hombres, para Dios son iguales. Para Él, eso tenemos que entender. No es que uno por ser hombre es superior, espiritualmente hablando. Yo soy superior muchas veces, por más que tu marido es tu autoridad, pero espiritualmente vos podés ser mucho más superior que Él. Así es. Para Dios, por delante de Dios no hay esa diferencia. Así Pablo está explicando. Así que no se crean por eso, por ser varón, es espiritual B. Tampoco créanse por ser mujer, es espiritual B. No hay diferencia para Dios. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y ahora esto Pablo le da a la gente para que califique por sí mismo. Y miren lo que dice. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza mismo nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. La naturaleza misma. ¿Qué significa esto? Cuando vos ves un hombre con el pelo largo, así liso, o así que se está peinando, vean a un hombre así que está peinando, o haciéndose así, trenza, o no sé, qué sé yo. ¿Cómo le vas a mirar? Veo raro, ¿qué le parece? ¿Le va a parecer atractivo? No. Yo no sé, la moda de hoy no sé, pero mirar a un hombre que está así peinando, como no se ve, que mi cabello liso, ¿qué champú usaba? ¿Es feo o no? O sea, por lo menos para mí, no sé para otro. Bueno, la naturaleza dice que nos enseña que eso es una deshonra. Después nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vos ves una mujer con cabello largo, pensás, qué raro esta mujer, mira su cabello tiene largo. ¿Te parece algo feo, algo que queda fuera de lugar? No, se parece que está correcto. O sea, si vos querés apreciar a una persona que es mujer y no tiene cabello, ¿ya te sorprende o no? ¿Sí o no? No es normal, no sé, no parece normal. Por más que hoy en día haya moda de usar cabello corto, pero la Biblia nos está enseñando que lo normal es que la mujer, para que parezca mujer y tenga pinta de mujer, tenga que tener pelo largo, cabello largo. ¿Sí o no? Eso le deja con mejor apariencia. La naturaleza nos enseña eso. Y Dios le entregó este don, este privilegio para que use, para que sea señal de autoridad, que tiene autoridad. Yo tengo mi autoridad. Eso quiere decir. O sea, a través del cabello le está enseñando que esta mujer tiene su autoridad. Claro, otra vez yendo al contexto de la cultura de Corintio, que ellos creían que el que se cortaba el cabello, se cortaba precisamente para demostrar que yo no tengo autoridad, yo soy libre. Pero en este caso no es así. Entonces, ¿no es común ver hombre con pelo largo y peinándose? No es común, ¿no? ¿Parece raro también? ¿O les parece normal? Largo así. Tampoco es común ver una mujer con pelo cortito. No es, con eso hablamos de menospreciar a esa persona, pero no es lo común, no es lo normal. No es lo que nuestra vista capta como algo normal. Así, entonces, por eso Pablo nos está queriendo hacer entender. Fíjense que su misma naturaleza le hace entender lo correcto. Entonces,
Andar sin cabello quiere decir andar sin autoridad. Eso quiere decir. Andar sin cabello quiere decir andar sin autoridad. El hombre, si en el caso tiene cabello largo, quiere decir que está deshonrando a su autoridad. Quiere decir que él menosprecia al quien es su cabeza. Siempre se refiere a la autoridad. O sea, a través de la naturaleza, Pablo nos está enseñando ese punto. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Qué es contencioso? Si alguien quiere venir a discutir ese punto. Nosotros no nos acostumbramos a discutir por estas cosas. Pablo le está queriendo explicar lo que es correcto en la vida de los creyentes. Tené tu marido, sujetate a tu marido. Comportate como debe ser una esposa. Si sos soltera, tené tu papá, tu autoridad, sí o sí. En el caso de que alguna jovencita no tenga papá, no tenga tío, no tenga ningún pariente, entonces su autoridad sería el pastor, el líder de la iglesia, al quien debe pedirle consejo, qué debo hacer, así. No puede decir, no, yo no tengo papá, yo no tengo tío, yo no tengo nada, yo soy soltera y puedo hacer lo que quiera. No, para eso, si está una autoridad en la congregación, entonces ese viene a ser su autoridad. Así está explicando la Biblia. O sea que al final, nunca la mujer queda sin autoridad, porque es la única manera de vivir una vida honrosa delante de Dios. Entonces nosotros no discutimos ese punto, dice. La mujer puede venir a compartir. Profetizar quiere decir compartir, testificar, hablar o enseñar algo que aprendió. Pero siempre tenemos que saber nosotros que tiene autoridad. Nosotros conocemos su vida, sabemos quién es su marido, sabemos cómo le sirve a su marido. Al entender todas esas cosas, su palabra nos va a llegar profundamente. Pero sabemos que no más hay hijo, a ver, todo el día oñu pala y mena, no, vos a buscar eso, no ya puedo ir a eso, how pego hablar en ese, no tenés derecho a hablarnos así. Así es igual. De la misma manera, un hombre delante de Dios, sabemos cómo se porta delante de su Dios. No le obedece a su Mesías. Dice guau que Cristo es su líder, su jefe, su maestro, su cabeza, pero hace lo que Él quiere, anda como Él quiere, opina lo que Él quiere. Entonces, ¿qué va a estar enseñando a nosotros? Para él ahora en boeta, ¿con qué autoridad nos va a hablar? Nos sirve también, de la misma forma. ¿Entiende entonces el orden que Dios ha dado? Y justo después de esto, Él les va a explicar sobre el abuso en la cena del Señor. Quiere decir que cuando se hacía el Pésar en Corintio, había un desorden total ahí. A unas mujeres queriendo gobernar, a unos hombres queriendo tomar más de la cuenta, otros peleándose por la comida. Desastre era. Todo eso era porque ellos no aplicaban este principio en la Biblia. ¿Entienden? Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primera de Corintios. Para más información sobre este tema, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.